Buenos días. Bienvenidos a todos. Hoy día estamos en nuestra segunda charla de nuestro ciclo de conferencias Pensar, Investigar, Diseñar. Dicho ciclo ha sido elaborado, ¿no es cierto?, producido con la función de poder transmitir, ¿no es cierto?, los distintos esfuerzos de investigación y reflexión de nuestros académicos del Departamento de Diseño y la Escuela de Pregrado de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Hoy, ¿no es cierto?, nos acompaña en esta sesión el profesor Félix Maldonado de la Fuente, ¿ya? Profesor adjunto de nuestra facultad, quien es diseñador egresado, o sea, titulado, ¿no es cierto?, y licenciado en la Universidad de Valparaíso. Es máster, candidato a máster en Ciencia, Tecnología y Sociedad, consultor internacional en innovación y diseño para la sostenibilidad. Es experto además en innovación, ha participado en procesos de innovación curricular en instituciones de educación superior chilenas y extranjeras. Es coordinador actualmente del Nodo Chile de la Red Iberoamericana de Manufactura Digital para Pymes, la red IFADI, entre otras actividades profesionales. En lo personal, también ha sido ciclista profesional, pintor de colegio, copero, barman, payaso de cumpleaños, carpintero de cajas para frutas de exportación, organizador de comedores populares, aprendiz en una fábrica de hostias, letrista, vendedor de sándwich en el colegio, ayudante de cocina, profesor de dibujo técnico, arquero de una liga campeón y dirigente estudiantil universitario. Es decir, el profesor Félix Maldonado ha tenido una vasta y diversa trayectoria y él nos acompaña hoy día con su charla que se denomina Ensamblajes, Ciencia, Tecnología y Diseño, que refleja los derroteros que ha seguido su esfuerzo investigativo. Profesor Maldonado. Gracias, Juan Carlos, por la presentación. Claro, he tenido una vida diversa en lo profesional y en lo particular, lo que me ha permitido tener también la posibilidad de ver tantas cosas que finalmente el diseño es esencial. O sea, tener calle, vivir, conocer, es un bagaje cultural inevitablemente bueno para el mundo del diseño. Así que paso a contarles estas nociones del ensamblaje, la ciencia, la tecnología y el diseño, porque es una tarea interesante que me ha tocado abordar ya desde hace 6 años, unir de manera concreta y fuerte las herramientas del diseño a la ciencia y la tecnología para el desarrollo de productos que le denominamos con especificaciones complejas que les voy a empezar a mostrar ahora. Vamos a ver entonces primero, me voy aquí a compartirles el audio y ahí vamos a ver este primer documento. Inteligencia artificial para chatear con el ganado, diseño biotecnológico, aplicaciones de realidad aumentada o respuestas creativas a desastres naturales son solo algunas de las innovaciones que se desarrollan hoy en América Latina. El crowdfunding, las cooperativas digitales y otros modelos de negocio de economía social permiten a los líderes creativos y culturales ir más allá de la idea, generando empleo y valor, muchas veces a través de startups. Un ejemplo es la plataforma mexicana Kernaya de la startup Manubo, que desarrolla aplicaciones para aprender lenguas indígenas. Básicamente Kernaya se basa en un modelo de crowdsourcing y esto significa que la gente que habla las lenguas produzca el contenido. Entonces realmente el modelo sí es de una empresa donde lo que queremos hacer es acercar contenido en lenguas originarias y tanto el productor, el hablante gane por esto como nosotros como distribuidores. Según el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, la economía naranja es el conjunto de actividades que permiten que las ideas se transformen en bienes y servicios cuyo valor está determinado por su contenido de propiedad intelectual más que por su valor de uso. Y ya existen ecosistemas emprendedores modelo,
como el de la provincia de Córdoba, Argentina, donde el Estado trabaja codo a codo con el sector privado. La verdad que hay un tramo muy largo y difícil, que es pasar de la idea a la acción y constituir un emprendimiento que no deja de ser una empresa que genera valor y que genera empleo. En ese recorrido el emprendedor muchas veces comienza en la universidad y luego existen diferentes instancias para apoyarlo a que crezca ese emprendedor, ¿no? Por ejemplo, hay muchas incubadoras que están asociadas a las universidades, en donde ahí el emprendedor ya lleva su idea a un espacio en donde puede empezar a transformarla en algo concreto y empezar a validar esa idea en el mercado. Según el BID, el 6,1% de la economía mundial depende de estas creaciones intelectuales. Si esta economía se comparara con la de un país, sería 20% más grande que la economía de Alemania y la 9ª potencia mundial del planeta. América Latina cuenta ya con los pilares fundamentales, una rica identidad cultural y una población joven y emprendedora. La economía creativa permite vislumbrar una vía más sustentable para el desarrollo de la región. Como pueden ver, en estos proyectos en los que me ha tocado mediar para instalar este contenido en Deutsche Welle, una cadena alemana de noticias, como he desarrollado en los últimos años investigación y desarrollo en 7 países, de los cuales 6 son latinoamericanos, me ha tocado mediar para Deutsche Welle encontrando estos ejemplos donde los resultados específicamente de estos emprendimientos están mezclando de alguna manera conocimientos de ciencia, tecnología y diseño. Entonces, hablaríamos de resultados que le agregan mucho valor a las economías locales, normalmente con productos y servicios más bien disruptivos, que son bastante, de alguna manera, muy considerados las anomalías a los emprendimientos tradicionales. Cuando hablamos de este ensamblaje, ¿cierto?, científico-tecnológico del diseño, tendríamos que entender que prácticamente son un conjunto de prácticas performativas que se dan en contextos transdisciplinares, considerando el sufijo trans como algo que está en movimiento, y lo que sabríamos es que las disciplinas ligadas a la ciencia, a la tecnología y al diseño son disciplinas que están en una constante evolución y por tanto están haciendo que diversas situaciones socioculturales donde actantes, estamos hablando de quienes provocan acciones, que son humanos y no humanos, son capaces de integrarse y producir un conjunto de artefactos y dispositivos que son heterogéneos, que son diversos, que son intensos, que son resultados de reflexiones y que finalmente los conocemos como productos de especificaciones técnicas complejas. Ahí ustedes pueden ver el resultado de una startup española que diseña y fabrica estas prótesis impresas en 3D, full personalizadas para apoyar los tratamientos traumatológicos. Entonces, estaríamos hablando que en estos escenarios de la ciencia y la tecnología y el diseño habría un enfoque principal proyectual que es considerado una intervención en un mismo proyecto de estos conocimientos que permiten obtener estos nuevos productos y sistemas que utilizamos. Y eso lo vamos a estar utilizando en diversos ámbitos, desde la vida doméstica hasta la vida industrial, y nosotros les denominamos los productos con especificaciones complejas. Van a entender entonces que este ensamble de ciencia y tecnología no es nuevo, ha ido evolucionando con el paso de los últimos 30, 40 años, es un desprendimiento que se ha hecho desde un fenómeno de estudio que se da sobre la mitad de los años 80 en Francia e Inglaterra, que tiene que ver con los estudios sociológicos de la ciencia en primer término. Y ahí aparecen entonces estos grandes sociólogos e investigadores del mundo científico, que son Michel Calon, Bruno Latour y John Law, que de alguna manera nos hacen ver a la ciencia como una red autónoma, integrada como subsistema societario, que de alguna manera
tiene un ensamblaje de elementos que son heterogéneos, que cruzan diversas esferas sociales y que permiten entonces también afectar o motivar un cambio disciplinar. Por eso, cuando hablamos de una integración transdisciplinar, estaríamos hablando entonces que con este sufijo trans estamos hablando de disciplinas que están en movimiento, que están en evolución, que están migrando hacia otros estados de manejo de gestión de conocimiento, y esa gestión de conocimiento integrado con otros permite entonces generar innovaciones científicas tecnológicas. Miren, en este ejemplo, que lo rescatamos hace muy poco, donde se ha cruzado el desarrollo de ciencia, tecnología y diseño para producir un robot, un rover, que hace ciertas funciones específicas en actividades industriales. Que puede ser controlado autónomamente o mediante radio de control y que se desplaza al interior de la canaleta de Relades. Posee un set de cámaras con el cual uno puede generar una grabación del interior de la canaleta para ver fallas puntuales o algún defecto de la canaleta, y posee un láser con el cual se hace una reconstrucción 3D del interior de la canaleta, con la cual se pueden analizar distintas fallas que pueda tener y el desgaste que se van generando en las paredes por consecuencia del relave. Esto ayuda directamente a evitar o a minimizar los riesgos asociados a las tareas de inspección de canaleta. Segundo punto importante destacar que con este robot hemos asegurado la sustentabilidad de las operaciones nuestras en transporte de relave. La comunidad lo tomó de muy buena forma y además se sorprendió del nivel tecnológico que tenemos nosotros para poder asegurar el correcto transporte de los relaves. Hay que recordar que este sistema atraviesa la cordillera y atraviesa dos regiones, por lo tanto es una obra que atraviesa comunidades y esto le da una tranquilidad, valga la redundancia, a las comunidades en nuestra operación. Tener una visión de incorporar tecnología e innovación en nuestros procesos nos acerca a tener un proceso más seguro, más confiable y obviamente apuntar a una minería que nos permita en los próximos años seguir manteniéndonos en la productividad y también mantenernos como una empresa importante a nivel nacional e internacional. Pueden ver ahí entonces que el resultado es un producto concreto que se fabrica, que se produce, que se comercializa, que tiene especificaciones técnicas muy complejas, que va dirigido a un público o usuario que tiene también especificaciones técnicas complejas, como son las faenas mineras, y eso significa entonces que el producto, para que efectivamente tenga un desarrollo efectivo y realmente potente, tiene que mezclar muy bien la ciencia, la tecnología y el diseño industrial, en este caso en particular. Eso significa que en este tipo de proyectos, una de las claves principales es desarrollar el insight o enfoque de diseño. Y un buen ejemplo para entender cómo funciona esta lógica, porque separa el cómo se hacen las cosas y para qué sirven, es entender el fenómeno del famoso traje del apicultor. Cuando uno pregunta por qué un apicultor está usando este traje, normalmente, en prácticamente todas las respuestas que tengo, dice la gente, es para que no le piquen las abejas. Pero para el que la abeja te pique en el mundo de la apicultura es solo una externalidad a la necesidad principal. Por tanto, cuando hablamos de un insight de proyecto y un enfoque de diseño que está mezclando en este tipo de soluciones, obviamente, como las personas piensan que es para que no piquen las abejas, no se fija en la verdadera razón. El apicultor usa ese traje porque lo que quiere es cosechar la miel de manera efectiva. Entonces, en estos desarrollos que mezclan muy bien la ciencia, la tecnología y el diseño, se separan muy certeramente en la fase del diseño del proyecto la necesidad del enfoque, el por qué proyectamos, para qué o para quién proyectamos. Aquí van a ver algunos ejemplos que me ha tocado integrar
con estudiantes de ingeniería en madera de 4 países, tratando de analizar cómo algunos productos que se usan en las faenas forestales pueden ser explicados con este enfoque, ¿ya? Entonces, este es un casco Husqvarna, una empresa nórdica que produce soluciones de elementos de protección personal a gran escala industrial de un altísimo estándar de calidad, donde para diseñar este casco y fabricarlo y comercializarlo se han centrado en la necesidad. ¿Por qué tenemos que hacerlo? Porque debemos proteger la cabeza de manera multipropósita, o sea, es decir, que la cabeza sea protegida en varios rangos de protección, están los golpes, está la cuestión auditiva, está la protección de la vista, en ambientes forestales. ¿Y cuál es el enfoque? ¿Por qué lo hacemos? Porque lo que queremos es que queremos participar en una faena forestal intensiva y minimizar al máximo los riesgos. O sea que para desarrollar el casco concurren conocimientos de ciencia de materiales, específicamente tecnología de modelado y fabricación y producción, y obviamente de diseño industrial instalado como un eje articulador de estos conocimientos en este tipo de desarrollos. En este otro caso, analizábamos los zapatos de seguridad de uso forestal y zapato y casco multipropósito, que son de marcas distintas, fabricadas en países distintos, pero que van a parar a las mismas faenas forestales intensivas con el mismo enfoque, es decir, un paraqué certero en la minimización de los riesgos, pero ambos productos, que si bien van a la faena forestal como enfoque, tienen necesidades distintas o cubren las necesidades distintas del trabajador en la faena. El anterior protegía a la cabeza de manera multipropósito, cabeza, oídos, pista, y aquí estaríamos hablando de una protección de pie de amplio espectro en ambientes forestales. Hay mucha humedad, hay mucho barro, hay mucha punta de ramas que se clavan en los zapatos, por tanto, aquí hay que aplicar nuevamente ciencia de materiales, tecnologías de producción muy certera, tecnologías de aseguramiento de la calidad en la producción, y el diseño industrial entra como un eje articulador de esos conocimientos integrado y ensamblado en el resultado final del producto que conocemos. Cuando queremos entonces abordar este mundo proyectual, donde está este ensamblaje, debemos entender algunas cuestiones esenciales. Primero, entender tendencias, es decir, qué cambios se aproximan y cómo saber o enterarse al menos de qué está pasando, ¿ya? Ahí hay un ejemplo de un robot absolutamente autónomo que puede hacer trepanación cerebral, o sea, es un robot de asistencia de operaciones neurológicas, donde podría suceder que el neurólogo no esté presente, ni siquiera en algunos metros de distancia del quirófano, sino que está en otra ciudad. Un proyecto muy avanzado que ya lleva mucho tiempo en desarrollo, son médicos, doctores de la Universidad de Valparaíso, con ingenieros de desarrollo tecnológico, de robótica y con diseñadores que hacen este tipo de soluciones de operaciones a distancia. Y una de las primeras experiencias justamente fue una operación intracraneal, donde el equipo médico estaba en el Hospital Van Buren de Valparaíso y el equipo de enfermería y el enfermo estaba en un quirófano en un hospital en La Serena, separados por más de 600 kilómetros de distancia. Ya, entonces tendríamos que mirar, cuando quisiéramos ensamblar ciencia, tecnología y diseño en un mismo proyecto, tendríamos que mirar algunas cosas de tendencia, cuestiones muy generales, a 5, a 10, a 15, a 20 años. Una de las claves, por ejemplo, a 10 años, es que probablemente, efectivamente, podamos ya tener logrado en este ensamble científico-tecnológico y de diseño la interfaz cerebral. O sea, de que la línea que separa el pensar y el hacer, al parecer se va a poner difusa. Y a 20 años más, ahí hablaríamos ya de frentón de tendencias o
perspectivas tecnológicas que nos acercan a una salud digital integral, con el uso de inteligencia artificial y tecnologías digitales para el diagnóstico y el monitoreo de la salud de los pacientes. Tendríamos entonces que cuando entramos en estos procesos proyectuales integrados con este ensamble, una de las preocupaciones principales sería entonces la vigilancia, la inteligencia y la perspectiva tecnológica. ¿Cómo saber qué sucede? Que siempre es una gran pregunta. Un buen referente mundial es el InFuture Institute de Polonia. Ellos todos los años desarrollan un reporte de dónde están moviéndose las tendencias de innovación científica tecnológica en niveles de madurez, que le llaman. Entonces habrían algunos que son los niveles de previsión, que son las tendencias más alejadas de estar instalándose, o sea, van allá a más mediano y largo plazo a suceder, hasta llegar a las de nueva normalidad, cuando la tendencia científica tecnológica, principalmente en productos de especificaciones técnicas complejas, sí los tenemos disponibles. Dentro de lo que estudia este instituto en Polonia, están 5 tipos de tendencias clave: las tendencias tecnológicas, las económicas, las ambientales, las sociales y las comunicacionales. Y por tanto, se considera en estas categorías de niveles de madurez de la tendencia que de alguna manera, mientras más cerca está la tendencia de la frontera, más significativamente entonces son las relaciones con las otras categorías. Y por tanto, lo transdisciplinar, o sea, las disciplinas en movimiento que cambian de contextos, de escenarios y de actores, y que vinculan también en los procesos a humanos y no humanos en el desarrollo, entonces deben mirar con atención qué está sucediendo. Aquí voy a citar uno de 3 ámbitos con mayor detalle. Se sabe que hay tendencias de innovación científica tecnológica. Se sabe que hay tendencias de transformación digital. Se sabe que son entonces ámbitos de innovación y transformación en los que el ensamble, ciencia, tecnología y diseño son esenciales. Las variables que se han observado con más desarrollo en los últimos 20 años son la ciencia sobre los materiales, ciencia y tecnología sobre los materiales, la ciencia y tecnología sobre los procesos productivos y la ciencia y tecnología sobre los productos, ¿no? Y en ese sentido, estas tendencias de alguna manera nos muestran que tienen sus propios vectores, que esos vectores los podemos leer a través de algunos indicadores importantes. Por ejemplo, si viéramos la cuestión de los materiales, pero desde la óptica del tractor de valor, recuerde, el tractor de valor básicamente son consideraciones sumamente diferenciales en los productos y los servicios que diseñamos. ¿Y qué sabríamos? Que dentro de las tendencias hay una ya casi consolidación del diseño de biomateriales. También irrumpe con mucha energía la bioeconomía, que es un escalón más allá del ecodiseño, más allá de la economía circular y más allá de los contextos productivos. Y también otro gran tractor de valor es que si estuviéramos trabajando solo los materiales que diseñáramos sin certificación no tendrían ningún valor. Lo que implicaría entonces que los países que integramos deberían desarrollar de alguna manera una armonización de normas, porque sabemos que en el caso de las cuestiones de sostenibilidad o de desarrollo sustentable, los países tienen normas muy disímiles. Algunos son muy exigentes y otros no, son bastante más light o gelatinosos. Si viéramos estas tendencias del punto de vista de los procesos, me voy a centrar solamente en un área: el liderazgo proyectual, o sea, aquellos profesionales de diversas disciplinas que lideran proyectos. Y aquí, ¿qué tendríamos? Tendríamos que estos liderazgos actuales, estos líderes actuales, tendrían que manejar ciertas experticias o competencias esenciales: la capacidad de leer los aspectos e impactos ambientales y diferenciarlos, la capacidad de obtener un pensamiento sistémico crítico avanzado, la capacidad de pensar el ciclo de vida de productos, servicios y sistemas,
tener también, como trabaja con otros y otras disciplinas con su propia metodología, tener la capacidad de gestionar adecuadamente la flexibilidad y la adaptabilidad dinámica, siempre pensando en foco de innovación, innovación sostenible, innovación verde. Y si miráramos los productos como resultante, también al parecer habría una resultante que está instalada en los productos de especificaciones técnicas complejas, acuérdense, esos que mezclan ciencia, tecnología y diseño en su desarrollo, donde lo que se estaría accediendo es a una máxima domesticación de la tecnología, a un flujo de datos socializante, es decir, una big data pública, compartida, en la que además todos le aportamos, y una sostenibilidad social bastante desarrollada. Si ustedes se fijan, en algunas escasas áreas de esto, nosotros sí hemos manifestado interés en nuestra carrera de diseño en la Universidad de Chile, sí tenemos a la vista algunas cuestiones y evidentemente hay otras que por tendencia todavía no logramos adoptar o internalizar. También habría que entender que este ensamble se tiene que gestionar. Y cuando se gestiona, entramos entonces en otras claves. Tendríamos que entender y separar en este escenario la gestión de los medios de producción y separarlo de los sistemas de donde esto aplica. Entonces sabríamos, por ejemplo, que el término gestión estaría referido solamente al proceso de dirección efectiva de los procesos, pero cuando unimos las tres variables, entonces estamos entrando en una especie de gestión tecnológica óptima. ¿Pero qué significa lograrlo? Significaría entonces de que tendríamos que entender en este mapa qué cosas son los medios de producción, qué son los sistemas, qué es la gestión propiamente tal, y también, evidentemente, tener los recursos profesionales transdisciplinares pertinentes para gestionar cada una de estas esferas e integrar en una solución común. Ahí entonces, una cosa interesante de entender de esta gestión científica tecnológica como conocimiento es que de alguna manera esta gestión, como lo dice Kans y Lan, es una colección de métodos sistemáticos para la gestión de procesos, para la gestión de los conocimientos, que permite extender el rango de actividades humanas en procesos y servicios de manera ampliada. Es decir, no es la gestión de un proyecto puramente tal, es también la gestión de otras variables que son bastante complejas de mezclar, donde podrían incluirse algunas de estas cosas, ¿cierto? Dentro de las actividades principales, hay algunas que en esta gestión científica tecnológica del proyecto están enfocadas puramente en la competitividad del resultado. Y ahí aparece el monitoreo, el análisis y evaluación de la información técnica, la evaluación de la capacidad tecnológica que se tiene para los desarrollos, la planificación del desarrollo tecnológico y la gestión del financiamiento. Considerando que en este tipo de proyectos impactan o afectan factores externos e internos que son disímiles. Unos tienen que ver con de mantener adecuadamente la relación con un sector industrial al que se pertenece y en el cual se quiere impactar con este producto de especificación técnica compleja, lo que implica entender que hay que saber de política industrial, de integración de tejidos productivos comerciales y fiscalizaciones pertinentes, normalización en el fondo. Y también habría que tener la capacidad de leer cuál es la capacidad interna que se tiene como organización para vincularse con otros y cómo la innovación tecnológica y las propias capacidades interiores permiten efectivamente la competitividad y el crecimiento. Ahora bien, cuando hablamos entonces de esta gestión tecnológica, también tendríamos que ver que hay tecnologías asociadas por defecto. Y estas tecnologías tienen algún grado de innovación y apuntaría a su selección principalmente a ser menos costoso o más rentable para la organización tal o cual actividad o conocimiento. Dentro de las emergentes está entonces la realidad aumentada y virtual para la representación de los desarrollos. Dentro de las innovaciones está evidentemente los medicamentos personalizables, la constelación de satélites,
que Chile es uno de los países donde se prueba el sistema, principalmente para desarrollar la Internet satelital en lugares aislados, y también podríamos encontrar, ¿cierto?, los recursos como que podrían ya estar instalados, como la banda ancha, como las compras online, etc. Ahora, también tendríamos que considerar que en un proyecto de ensamblaje científico-tecnológico también ingresan aspectos de inteligencia, vigilancia y prospectiva. Y ahí, entonces, identificar estas tecnologías críticas o claves que finalmente pueden transformarse en la robustez del dominio, o sea, yo las domino, y entonces, por tanto, en mi estrategia científica tecnológica puedo autoevaluar, puedo vigilar o puedo prospectar o anticipar tal o cual tendencia. Ahí entonces tendríamos que entender que tenemos que tener flexibilidad ante desafíos de competitividad y crecimiento, tendríamos que también movilizar recursos para entender las necesidades del mercado del cliente, tendríamos también que entender que tendríamos que adoptar procesos sistemáticos que permitirían en cierta perspectiva progresar científicamente y tecnológicamente en diversas áreas. Y habría que entender que esta gestión integral de la tecnología, desde el punto de vista de la inteligencia, la vigilancia y la perspectiva, apuntaría a tres cosas, ¿por cierto? Diagnosticar qué está pasando, anticiparnos en las tendencias y proteger de alguna manera, ¿cierto?, lo que estamos creando. En esta matriz relacional que me ha tocado desarrollar, lo que intentamos es mostrar de que cuando hacemos inteligencia, vigilancia y perspectiva tecnológica, debemos tener una visión integral porque es esencial para la gestión científica tecnológica de los proyectos que integramos. Y finalmente estarían las variables de ecosistema, es decir, el entorno en el cual fomentamos la ciencia, la tecnología, el diseño, y cómo ha evolucionado el mismo ecosistema de diseño integrado con la ciencia y la tecnología. Y ahí podemos ver que los entornos de fomento de ciencia y tecnología y diseño, algunos van a aportar conocimiento y objetivos verificables y obtenidos mediante observación y experimentación, ciencia. Otros van a hacer aportes más bien tecnológicos que podrían apuntar al desarrollo de mejores técnicas o herramientas productivas, por ejemplo, y el diseño aportaría como proceso estratégico de resolución de problemas, impulsando o traccionando la innovación que puede efectivamente generar un gran diferenciador, que es lo que veíamos en el primer documental de Deutsche Welle, donde veíamos cómo estas startups latinoamericanas, que son tan diversas, son capaces de generar soluciones que tienen alto valor agregado, que pueden mezclar diseño industrial, ciencia, ingeniería, tecnologías, etc., y siempre en sintonía con la estrategia que se tiene. Pero también ahí tendríamos que entender de que el ecosistema que integramos tendría que tener características esenciales. O sea, que tendríamos que estar integrados en este ecosistema, pensando en las organizaciones de aceleración, como la aceleradora o los coworkers que nombraron en los documentales, los espacios de financiamiento, el Estado, la Corfo, en este caso, en el caso chileno, Fondesit, Fundación de Innovación Agraria, etcétera, o los financiamientos propios, pero no descuidar a las organizaciones que hoy día están instaladas, que son las que se llaman de investigación, desarrollo y transferencia tecnológica, como la Universidad de Chile, que es una universidad compleja que está efectivamente en ese escenario. Y luego estarían los otros emprendedores externos que emprenden con nosotros como socios estratégicos. Estarían los otros emprendedores a seca, investigadores, profesores, colaboradores que se lanzan a desarrollar estos productos y soluciones, y estaría el mercado de los clientes, que principalmente está asociado a industrias, empresas y otros emprendedores que demandan estas soluciones. Un par de discusiones y directivas al respecto, ¿eh? Para entender el caso ejemplar. ¿Dónde estoy participando entonces haciendo esto? El año pasado, por ejemplo, uno de mis proyectos de investigación integrado con profesionales de México fue publicado en la importante editorial de ciencia y tecnología alemana Springer,
en julio del año pasado, donde publicaron resultados de nuestras investigaciones aplicables en desarrollo. Es decir, no son investigaciones de paper en este caso, son investigaciones de desarrollo, son investigaciones aplicadas. Me toca colaborar con una red que está en 7 países y 28 instituciones industriales de Latinoamérica sobre la innovación y el aprovechamiento de los materiales en el sector del mueble. Entonces ahí hay desarrollos paralelos, ciencia aplicado al desarrollo de nuevos materiales basados en madera, tecnologías de producción y automatización y el diseño como un elemento de diferenciación. Me tocó también organizar en el año 2007 la Semana de la Industria Digital y la Manufactura Avanzada en la Facultad de Ingeniería de la Chile. Tuvimos 5.000 asistentes durante una semana, 40 conferencias, talleres, workshops, etcétera, donde se integraban de manera perfecta la ciencia, la tecnología y el diseño, y actualmente estoy terminando ya 4 años de financiamiento del Consorcio Iberoamericano de Ciencia y Tecnología, que afortunadamente nos brindó durante estos últimos 4 años 25.000 euros año para desarrollar todo lo que tiene que ver con el impacto que la manufactura digital tiene en la pequeña industria, en 6 países latinoamericanos más España, donde están asociados más de 27 instituciones. 7 universidades, 7 países, 7 universidades, 42 organizaciones industriales coligadas al proyecto, y donde intentamos explicar cómo impacta la manufactura digital en la pequeña industria y cuáles son las áreas más sensibles que han permitido atrasos o adelantos en nuestros sistemas productivos locales. Actualmente me toca liderar un proyecto con expertos de diversas disciplinas, donde intentamos usar adecuadamente 135 millones de pesos para 2 años de investigación y desarrollo de soluciones de robótica agrícola aplicada, ¿cierto? Son un agri-rover que portan adentro de él un sistema autónomo de inteligencia artificial que permite además portar un laboratorio bioquímico agrícola que permite tomar muestras de suelo y vegetación en praderas de crianza de ganado lechero y cárnico. Trabajo con vacas, literalmente. De repente ahí nuestro cliente nos desafía porque nos dice de repente, ¿puede el robot identificar a las vacas por su nombre o por su condición y quiénes son? Entonces supone aprietos porque el robot, ¿cierto?, lo que hace es que integra 7 factores diversos que en la pradera de pastura existen, que es capaz de tomar muestras de suelo y vegetación, es capaz de medir y analizar la composición bioquímica de las plantas y es capaz de emitir un reporte en una interfaz que permite que el campo tome decisiones de alimentación vacuna en el día. Y reemplaza este robot a 12 personas distintas que hacen este trabajo en el campo. Y está en sintonía con una tendencia mundial que está siendo cada vez más crítica, que es la disminución consistente de la mano de obra laboral agrícola, y por tanto también reemplaza una gran cantidad de prácticas análogas que se realizan por soluciones más bien robóticas y de inteligencia artificial. Algunas conclusiones simples. El proceso y fomento de gestión científica y tecnología supone 4 cosas. Hay que prepararse y hay que anticiparse a la tendencia. No hay que tener temor a cambiar, no hay que criticar y sí colaborar con el entorno para que evolucione. Por eso hablamos de prácticas transdisciplinares. Insisto, el sufijo trans, disciplinas en movimiento, migra de un lugar a otro. Y lo importante, del punto de vista de la clásica investigación en los centros académicos, no es acumular la información, sino obtenerla para luego aplicarla. Y sobre el proceso mismo de gestión y cambio tecnológico, habría que considerar que no basta buscar la información, sino que tratar de utilizarla en buenas decisiones, pero también no habría que saturarse de una superabundancia de información. ¿Por qué? Porque son proyectos de aplicación. Y con eso entonces concluyo en que estas asociaciones, estas traducciones, estos entrelazamientos de intereses dan forma a una red científica, tecnológica y de diseño, donde humanos y no humanos
se conectan temporalmente para producir finalmente hechos científicos tecnológicos que van a parar a innovaciones de productos de especificaciones complejas. Con eso también. Gracias, profesor Maldonado. Muy interesante su planteamiento. Algunas ideas que nacen de algunas consultas que se han hecho a través de la red mientras usted exponía. En primer lugar, conociendo el trabajo que además hemos trabajado, ¿no es cierto?, en conjunto en el ámbito de la comunicación y la gestión de proyectos de diseño, a su juicio, ¿cuáles son los elementos que deberían cambiar tanto en la academia, por un lado, para hacer espacio a esta visión que usted plantea? Y por otro lado, ¿qué debería cambiar en la industria? Porque claramente aquí en Chile no está ocurriendo ninguna de las dos. Pareciera que estamos en deuda en ambas partes. Entonces, quisiera saber cuál es su visión al respecto. Exactamente. Ahí pasa algo. Este ensamble científico, tecnológico y de diseño en Chile es una anomalía. Es decir, escasamente se está produciendo. Y hay una cosa que tiene que cambiar en la formación de los diseñadores, es que se debe insistir con más energía en la formación científica tecnológica, que es un déficit que hemos tenido toda la vida. Ese es un tema. La segunda tendría que ver con el acceso a financiamiento. Yo miraba, justamente antes de empezar la conferencia, muchos diseñadores dependemos en nuestras investigaciones del Fondar de Diseño, que nos entrega recursos limitadísimos, ¿cierto? Y limitadísimos para las intenciones y las capacidades que pudiésemos tener. Yo les contaba ahí que el proyecto de 2 años de robótica agrícola está tratando de emplear muy bien 135 millones de pesos. Y entonces usted le dice a un diseñador que postula un fondar de creación y le dice solo tengo 20, en 2 años prácticamente es imposible desarrollar grandes soluciones. Ahí entonces donde hay que hacer un gran cambio, que tiene que ver con la industria. La industria tiene que ser más receptiva a estas posibilidades. Así como vimos en el caso de Codelco. En el caso de Codelco, el cuidado de los canales de relave es un tema trascendental, porque genera grandes desastres ambientales cuando no se mantienen. Y Codelco estaba anclado a una idea tradicional de meter personas, cámaras con un cable, hasta que aparece esta oficina de ingeniería y diseño que le dice, nosotros podemos hacer una solución realmente que cambie este aspecto. Y ahí Codelco apostó, dijo, yo voy a financiar el resto de presupuesto que te falta del otro fondo que Corfo te entrega, porque Corfo también te entrega presupuestos de desarrollo, pero Corfo no es su afán científico-tecnológico, sino que el afán de Corfo más bien es de aplicación. Entonces, quedamos anclados a las iniciativas particulares de tales o cuales profesionales dentro de las universidades, principalmente. Mira, en el proyecto Robótica Agrícola que estamos en desarrollo ahora, están integrados, me toca liderar, yo soy el líder del proyecto, están integrados ingenieros mecatrónicos de la Universidad de Talca, ingenieros en inteligencia artificial de la Universidad Católica, agrónomos de la Católica, veterinarios de la Católica, bioquímicos de la Universidad Austral. Está involucrado el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria. Es decir, la única manera de acceder también al financiamiento es un fenómeno que también tiene que acelerarse en las escuelas de diseño, que es el fomento de la asociatividad transdisciplinar. Entonces, si tú me preguntas ahí en concreto, nos faltan 3 cosas. 1, debemos acelerar la formación en el pregrado científico-tecnológico. Debemos acelerarla. A lo mejor son asignaturas específicas que a lo mejor solamente evolucionan su plan curricular, que ya lo tienen, que son muy buenos los que tenemos nosotros. Y dar un paso más. La otra es que debemos acelerar la mezcla asociativa dentro de la misma Universidad de Chile, que tenemos todos los recursos científicos y tecnológicos posibles. Y la tercera es que hay que tratar de generar gente que vaya a convencer a las industrias, que financie la parte que nos falta de algún financiamiento de algún fondo concursable. Yo miraba eso, imagínate, pues mira, el Fondo de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo que es el consorcio de los CONICIT iberoamericanos, te da dinero para una red de 7 países y te dice, yo te doy 25.000 euros al año, es una buena cantidad.
y tú efectivamente puedes lograrlo. Pero cuando te dan un financiamiento acotado, qué sé yo, va Corfo y te dice, no, mira, yo te financio 25 millones, no. Oye, con 25 millones hoy día, con lo que cuesta hacer ciencia y tecnología, realmente no se puede financiar. Entonces, las tres cosas claves son más formación científica tecnológica, más asociatividad y más interacción con la industria para que financie las capacidades de desarrollo que tenés. Ahora, bueno, muchas gracias por haber participado en el ciclo. Me parece muy interesante colocar en la mesa temas de desafíos como este, ¿no? Yo creo que siempre ha estado en la agenda la importancia de la ciencia, la importancia del desarrollo tecnológico y el diseño. Lo que no ha estado siempre en la mesa es tareas o planes o acciones que lleven a esa relación, ¿no? Eso por un lado. Por otro, yo creo que junto con agradecer tu participación y la puesta en este tema, que seguramente tendremos otras oportunidades de profundizar, dejar en claro de que cuando hacemos este ciclo es precisamente para poner estas grandes preguntas, ¿no? Por eso el ciclo se llama Pensar, Investigar, Diseñar, ¿ya? Tiene esta vocación. Ahora, a mí me saltan generalmente dos apreciaciones que no quisiera no puntualizarlas. La primera es el hecho de que cuando hablamos yo te hablaba de cambios en la academia y cambios en la empresa, me refería a que nuestro país adolece de pocas iniciativas, digamos. Sí. Tenemos pocas iniciativas que agreguen valor o que vayan a problemas complejos, donde efectivamente sea muy necesaria esta interdisciplina o transdisciplina. Y eso hace que, en definitiva, las empresas que existen, que son las que tienen la capacidad de financiamiento, o están ligadas a la industria extractiva, el ejemplo del cobre que tuviste lo demuestra claramente. Claramente. Y hay muy pocas empresas de agregado valor sobre nuestras materias primas que nos permitieran como pegar esos saltos de desarrollo. Yo creo que ahí hay un tema de deuda del sector privado, en el sentido de que el sector privado generalmente en Chile no invierte en industrias de frontera. Hay excepciones, por supuesto. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Es un gran tema porque fíjate que nosotros tenemos una tradición industrial centenaria de escasa o nula investigación para el desarrollo. Las empresas no hacen investigación. ¿Sí? Va a venir alguien y me va a decir, mira, nosotros en Cristalería Chile sí lo hacemos. Sí, claro, es la anomalía del sistema, porque la generalidad es que no se hace investigación industrial. Me tocó viajar a México, porque México está en un proceso de transición de acelerar la investigación y desarrollo en la industria. Y allá el Estado puso dinero para que los doctores académicos, recuerda que nosotros tenemos también vida académica y el académico se forma como doctor y retorna a su universidad de origen. Y allá están tratando de copiar un modelo que es muy exitoso en Alemania, desde hace muchos años, que cuando tú haces un doctorado, no es para la academia, el doctorado es para la industria. Entonces, en Alemania hay una cantidad de doctores que dirigen industria. Y en México están haciendo un experimento bien interesante, pero tuvieron que crear un consorcio del Estado que financiara a los doctores, porque las empresas dijeron, no, yo no contrato doctores, no tengo cómo pagarle. Claro, entonces hay una deuda doble, aquí hay una deuda doble, de la industria en su condición de no investigar, y del Estado, que tiene que tener un rol subvencionador en el inicio de este proceso. Sí, no, y yo diría, claro, el caso de Alemania, ¿no es cierto?, es muy explicable porque es una economía centrada en la industria, su principal desarrollo y bienestar está basado en la industria. Ahora, yo creo que la característica de nuestro país de ser un país con fuertes, yo diría, vocación de explotación de materias primas, ¿no es cierto?, nos juega siempre un poco en contra en ese sentido, porque el que invierte capitales privados lo que busca es rentabilidad, y la rentabilidad la busca en el menor corto plazo posible, ¿no? Y con el mayor beneficio. Y el sector privado entonces no
claramente no es el llamado. O sea, yo estoy de acuerdo que junto con llamar al sector privado, tener tal vez más apertura, sobre todo en estos años de decisiones electorales, donde Claro. está en discusión el rol del Estado, aparece lo que tú decías, ¿no? Muy bien, ¿no? La política pública es esencial. Fíjate que un proyecto fallido en Chile del Estado. Acuérdate, 10 o 15 años atrás, los famosos clústeres de desarrollo tecnológico. Claro. Me tocó conocer el edificio que construyen en Curauma y al llegar a Valparaíso. Sí, 15 años vacío, 15 años vacío. Se vino a instalar una gran empresa sueca de desarrollo informático. Duró un año y se fue. Dijo, es que aquí no hay nada alrededor. Dijo, quiero comprar un perno, nadie me lo hace. Quiero comprar un computador, nadie lo tiene. Que necesito cosas especiales, nadie me lo provee. Entonces, claro, hacer una política de decir, hagamos clúster y no ponerlos a andar, bueno, es plata perdida finalmente. Son temas discutibles. Hay que estar atento a ese cambio. Bueno, quedamos con la tarea de seguir impulsando este logro, ¿no es cierto?, planteado en la sesión de hoy día. Bueno, muchas gracias, Félix, por tu participación y por tu aporte, y darle las gracias a todos los que nos han seguido en este ciclo en el día de hoy. Volvemos el próximo lunes con otras 2 conferencias interesantes sobre las temáticas que tienen que ver con el pensar, investigar y diseñar. Bien, que estén muy bien, cuídense todos, nos vemos. Muchas gracias. Adiós.